días. ¿qué tal? De nuevo, gracias por quedaros al coloquio. Voy a hacer primero quiero felicitar a Hafsa por el empaque que tiene esta serie, de la que hemos visto 2 capítulos y que, como habéis visto al principio del primer capítulo, pues se ha hecho con unos medios materiales prácticamente ninguno, prácticamente sí, puedes decirlo, ninguno. inexistentes. Entonces, sin embargo, el empaque que tiene las imágenes, el sonido, no lo sé, no dejan nada que envidiar a otras series que cuentan con un presupuesto muy importante. Bueno, brevemente comentar. Hafsa Jonander es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco. Ha hecho varios cortos y digamos que es su carta de presentación, su primera serie, que es 8 horas de grabación, ¿no? Comentar, Carmen es profesora de primaria y también está muy metida en el tema del audiovisual, también ha participado en cortos, ha hecho teatro y bueno, y Fernando, pues también, como habéis visto, que es uno de los protagonistas principales, también está muy metido en el mundo de la interpretación. Entonces quiero pediros un primer aplauso para esta gente que nos acompaña hoy, que han venido del País Vasco. Bueno, hechas las presentaciones y mientras que sale la primera pregunta, que sabéis que siempre es costosa, le voy a preguntar yo a Hafsa. Tengo entendido que para levantar la serie habéis llevado bastantes años, ¿no? Hasta 5 años, ¿no? Y quería preguntarte cómo surge en aquel momento esta idea, cómo empiezas a escribir el guión y cómo lo tienes ahí en la cabeza y lo pones en imágenes. Sí, bueno, pues el guión empezamos en 2019, mientras estaba preparando otro largometraje. Lo que pasa es que luego, bueno, llegó la pandemia, llegó el confinamiento y no se pudo llevar a cabo. En una primera instancia iba a ser una película bastante larga, pero ya vimos un poco en 2021, que fue todo el tema de ensayos y preproducción, que esto iba a ser imposible, ¿no? Imaginaos que vosotros habéis visto 2 episodios que son un poco lo que suponen la presentación total, ¿no?, del status quo de los personajes, ¿no?, que luego de ahí ya van desarrollando. En total son 8 horas. El montaje bruto final, después de haber hecho todo el rodaje, superaban las 12, 13 horas sobre un guión que en una primera instancia iba a ser para un largometraje, ¿no? Obviamente le hemos dado muchas vueltas, hemos añadido cosas, hemos hecho matices, pero un poco surge de ahí, surge de la idea, aunque luego ha ido aterrizando en diferentes aspectos que habéis ido viendo. La idea principal eran gente de 55 o 60 años que se habían quedado atascados en la vida y a los que la sociedad daba la espalda, ¿no? O igual tenía una óptica un poco más deprimente o un poco no tan macarra, solo que con los actores, con las experiencias que hemos ido compartiendo en ensayos, pues ha ido aterrizando en lo que habéis visto, ¿no? Y bueno, y luego todo lo que se va desatando, ¿no? Toda la violencia, todos los problemas de las malas decisiones que toman los diferentes personajes. Bueno, no sé si hay una primera pregunta o sigo yo haciendo preguntas. Además, hoy nos están dando con los focos. Adelante. Vale, pues hay una primera pregunta y luego tú. Bueno, alto, que no tenemos el micro, pero no tenemos el colaborador que pasa el micro. Se te escucha bien. En concreto la segunda, tercera y quinta edición. Y creo que participaste también en la segunda y en alguna más, no me acuerdo cuál, pero sí, fue partida ahí, fue porque hiciste bastante guay también pantalla dividida y tal, no me acuerdo de algo. Que empecé a seguir todos los días y tal, y bueno, el resto de actores y tal, que creo que es con los que fuiste para la banda y tal. Y me hacía bastante ilusión, sobre todo este reto que aquí viene, digamos, no sé si la primera de 2 o bueno, de única puta, no lo sé, pero este proyecto iba a ser en principio 3 de
Eso es, sí, sí, sí. Tú lo tienes ahí en la recámara, eso es. Y bueno, que sí, que sea la única pregunta que tenía yo pendiente, se me agradecimiento a todos vosotros que habéis trabajado, que habéis hecho Carmen y Fernando, trabajazo, honestamente. Gracias. Gracias. Y eso, que tenemos que distribuir a algo más. Sí, esperamos que sí, que tenga una distribución. Tengo entendido que se va a distribuir una compañía italiana que lo Eso vaya a es. llevar o lo van a mover por Hispanoamérica, ¿no? Eso es por Italia y Latinoamérica, sí. Muy bien. A ver, había una pregunta por ahí. Alto. Bueno, hombre, algo igual, no. Yo he vivido esa época, pero no era así, ni lo soy, ¿no? Ya veis que es un machista, sinvergüenza, patético, cutre, lo tiene todo, ¿no? Pero sí, muchas de las expresiones pues las he usado y las he oído desde que tengo 16 años. Entonces, bueno, pues hay alguna anécdota que no es mía, pero sí me la han contado de cerca. De hecho, pues esa del boli, del Inoscron, pues parece una tontería, pero bueno. Yo fui cristalero y puse cristales en la cárcel de Basauri, ¿no? Por ejemplo. Y había un preso allí que hizo eso con una chica, con una prostituta, y entonces, pues bueno, luego la pegó una paliza y tal, y la metieron a la cárcel, ¿no? Le metieron a él a la cárcel y yo pues fui a las celdas a cambiarle los cristales. Entonces me contaron la anécdota. Digamos que no es mía, pero que son cosas que están basadas un poco en la realidad de aquellos momentos, ¿no? Y las hemos llevado a estos tiempos, pero bueno, vosotros ya sabéis que eso sigue habiendo. O sea, sigue habiendo prostitución, madres solteras y gente que se ha quedado atascada, ¿no? En los 80, en la época de la droga y todo eso. Yo tengo 58 años. Entonces más o menos me pilló aquella época y bueno, pues eso es, no es propia experiencia, pero bueno, tampoco he sido un santo, ¿eh? He andado por sitios así chungos, pero bueno, siempre entre la frontera, ¿no? Nunca he pasado grandes crímenes o cosas de estas, ¿no? Siempre he estado ahí, ¿no? Soy una buena persona, joder. No soy nada el personaje. Perdón. Yo por mi parte he de decir que, claro, este proyecto ha llevado 5 años. A mí me presentó el guión en 2021, se hizo un primer casting, reescritura del guión, se fueron añadiendo cosas y yo le decía, aquí me falta, los personajes femeninos no estaban tan desarrollados y fuimos puliendo y puliendo, y yo he de decir que todas las palabras, comentarios y cosas que se le dicen a las mujeres son basadas en hechos reales, tanto porque me las han dicho a mí, que yo he sido maestra, o sea, no he vivido en la precariedad absoluta, afortunadamente, pero a mis compañeras, todas las vivencias que cada vez son más crudas en la serie, quitando las más fuertes, son basadas en hechos reales. Y siempre me gusta decir que cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Quizá hay gente que no está acostumbrada a ver este tipo de cine, es muy crudo, es muy realista, es muy desgraciado incluso, pero estas realidades existen. Y eso, queríamos rescatar un poco el cine punk que retrata pues la gente que vive en los márgenes. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, pero eso, que todo lo que se dice particularmente a las mujeres está basado en hechos reales. Yo quería seguir preguntándole a Carmen sobre su personaje, ¿no? ¿Por qué una chica rusa? Pues cuando Haxa me presentó el guión, quería que fuera muda. Y yo le dije que no iba a hacer de muda, que no quería ofender a nadie. Y lo que se necesitaba es que fuera una chica que no entendiese casi el contexto, que no se pudiera comunicar, una mujer lo más indefensa posible a manos de estos patanes. Entonces dije, pues yo trabajaba con refugiados en aquel momento
y dije, ¿por qué no la hacemos rusa, ucraniana? Una lengua en la que no tenga nada que ver con el castellano para que no se pueda comunicar. Y dijimos, pues que sea rusa mismamente. Como la ensaladilla. Yo tengo un apunte, y es que Carmen, cuando preparamos el guión apenas nos conocíamos un poco de algún rodaje, pero cosas muy puntuales, pues me trajo el guión ahí el tocho lleno de posits, de comentarios, y casi todo eran cosas de, pues, es que esto hacks, esto no se puede decir, esto no se puede poner, esto es una racistada, ¿no? Esto es políticamente incorrecto, ¿no? Y yo tuve que decir, a ver, ok, sí, claro que lo es, pero es que los personajes no son héroes, los personajes no son nuestros amigos ni tienen que serlo, ¿no? Y de ahí es cuando dijo, ok, cambió el chip y empezamos a desarrollar un poco todos los personajes, ¿no? Lo que habéis visto al final, a nivel narrativo, podría ser la presentación. Al final son 10 personajes, pues un poco ver cómo están, que les falta el dinero, que algunos intentan salir adelante, y de aquí todo va peor, ¿no? Entonces acaban sucediendo y diciendo cosas bastante desagradables, y yo digo, pero es que no porque sea cine social nuestros personajes tienen que ser los buenos o el punto de vista del espectador, sino el punto de vista de personajes que existen, personas que existen. Y si os habéis fijado, como apunte, por ejemplo, los secundarios y figurantes que van apareciendo se van a ir repitiendo a lo largo de las historias, ¿no? Ya sean prostitutas, ya sean estos cutres que trapichean, no se ve que hacen cosillas con ellos. Toda esta gente hemos procurado que puedan ir apareciendo, creando un universo a lo largo de las historias, de tal manera que las historias que vemos no son las historias, sino son unas historias al azar, ¿no? Obviamente están decoradas, son coloridas, son bizarras, ¿no? En la vida real es todo mucho más horrible, ¿no? Pero para generar esa sensación de que forman parte de un todo en el que nosotros hemos puesto la mirada en un trocito, en un pequeño trocito particular. De hecho, ninguno de los personajes tiene nombre. Se habla de la rusa, la rubia, pero Daddy, el chaval, pero ninguno tiene nombre, porque queríamos que fuera una excusa para contar la historia de algunos, pero que puede ser la de muchos. Eso es. Más preguntas. Bueno, yo en primer lugar felicitaros, porque sinceramente me ha gustado mucho lo que he visto, creo que hay un trabajo muy bueno ahí, de verdad. Y yo a Haxa te quería preguntar un poco por tus referentes cinematográficos, porque al verlo, o sea, he reconocido muchas cosas de cine que me gustan, ¿no? Por ejemplo, salvando las distancias temporales sobre todo, pero hay cosas del neorrealismo italiano ahí, ¿no? De ese cine social de los años 50 en Italia. Incluso del cine español, que en esa época se hizo algo como películas como Segundo López, Aventuras Urbano, que no sé si lo has visto. No, eso no lo he visto. Pues yo creo que te gustaría, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé si te gusta Emir Kusturica, pero el cine que se hace en antigua Yugoslavia, desde esta perspectiva, pues también tiene esa... Entonces, no sé, quería preguntarte un poco por qué directores, qué escuelas, qué tipo de cine te ha inspirado un poco para llegar a construir esta obra. Vale, pues mira, a ver, como referentes muy rápidos y muy generales suelo decir que es una mezcla entre esa mirada distanciada, sobria, a veces incluso, depende del espectador, demasiado lenta que tiene Haneke, con el cachondeo que le mete a los personajes Kaurismäki, ¿no? Ojalá se acercara a cualquiera de estos dos, la serie, ¿no? Pero podría decir que esos no referentes esos rápidos, ¿no? A mano alzada. Lo que he intentado también es que haya una distancia con los personajes, jugar con los ritmos, intentando que las escenas no sean largas, que sean fáciles de consumir, al mismo tiempo que tampoco pecar de un cine consumista, sencillo, mainstream, ¿no? Y al mismo tiempo también, mediante los personajes bizarros, ¿no? O sea, no son lo mismo, ¿no? Pero del mismo modo que Yorgos Lanthimos tiene sus personajes particulares bizarros, pues yo intento siempre que mis personajes tengan esa particularidad, ¿no? Que a veces también surge de la retroalimentación con los propios actores y los ensayos. Y sí, yo diría que los referentes podrían ser claramente europeos, Europa del Este, no más que americanos. Obviamente, a quien no le gusta una buena película de Hollywood, pero para contar esta historia he procurado pues, que vaya por otra línea. Y referencias igual de cómo se hacía el cine en los 60, 70, 80... cuando tenías que jugar más con los reencuadres, con los movimientos de cámara, con la fisicidad, porque no tenías, por mucho dinero que tuvieran las películas, tampoco podías hacer ahí un espectáculo de luces y el etalonaje no es lo que era hoy en día. Entonces se ha jugado mucho con referentes clásicos para jugar con reencuadres, composiciones, movimientos y porque como lo que hemos dicho, ¿no? En el primer episodio, es que es una pértiga, una cámara y un trípode, no hay más, no hay estabilizadores, no mucho menos dollies, drones ni historias.
Entonces, pues, en el aspecto formal, ¿no? Pues eso ayuda un poco a darle forma a la serie. Respecto a lo del feo, quiero hacer un apunte como curiosidad anecdótica, y es que en el capítulo 5 aparece el feo en un par de momentos. Sí, Sí, sí. sí. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. Vale, bueno, a ver, los planos, yo si por mí fuera podría ir plano a plano y no te voy a decir que el 100%, pero el 70% tienen su explicación, ¿no? Pero te puedo decir que lo que he comentado, ¿no? Que se juega mucho con los reencuadres, con la recolocación de los personajes. Normalmente hay, sobre todo siendo 3 personajes, hay muchos momentos en los que se juega un poco con el reencuadro y la posición, la presencia, la dominancia que tienen dentro del plano, ¿no? La fuerza que tienen visualmente. Y si fuéramos plano a plano te podría decir, pero claro, no creo que haya una tendencia a decir he utilizado este tipo de plano o este otro. Yo tenía mi cuartilla a mano de ideas, de conceptos, de planos, de cosas que ves en películas que me utilizaba para hacer un storyboard que era un híbrido entre storyboard redactado y uno dibujado, porque si no hubiera sido una locura por tener que hacerlo todo yo. Y entonces, en definitiva, yo lo que he intentado es coger muchas ideas, ya sean propias o de otras películas, para luego, en cada escena, ver qué podía ser necesario, ¿no? Porque a mí me ha pasado, y yo creo que es pecado, ¿no? de la inocencia, ¿no? De quien intenta crear joven y con muchas ganas, pero creyéndose que es el puto amo porque te hace un oblicuo en un plano danés cuando no viene a cuento, ¿no? Entonces, procurando no meter algo chulo o aparentemente chulo, pero sin contenido cuando no viene a cuento, sí que el jugar con esta cuartilla, ¿no? De conceptos ayuda a decir, ok, esta escena, pues pum, igual cogías este concepto, yo que sé, un reencuadre, una posición, utilizar ciertas técnicas combinadas para transmitir algo que encajan en esa escena y no en otra. Pero ya te digo que tendríamos que ir plano a plano, porque claro, cada uno al final tiene su propósito. Eso te puedo decir que hay una distancia, ¿no? Respecto a los personajes, para tampoco buscar empatizar mucho con ellos, ¿no? Buscar no transmitir, decir que estamos de su parte, sino que somos observadores de las historias. Eso sí que podría decirte que se ha procurado como una línea general. Y de los actores, pues... Bueno, yo una técnica no te sabría decir, no creo que la tenga. Simplemente he intentado ser natural y como técnica, pues bueno, me he fijado mucho en gente que es así. Gente que es así, y he recordado pues cómo era la gente antes y tal, y sí es verdad pues que algunas veces pues estoy en un bar tomándome una cerveza y estoy viendo a 2 fenómenos de estos por ahí y me quedo mirándoles, ¿no? Y si se van para un bar pues tiro para allá, digo a ver dónde van, cómo actúan, cómo se mueven, un poco imitación, ¿no? Y lo demás pues tampoco le he intentado hacer muy natural, ¿no? Y luego divertirme. Yo creo que esa es la mejor técnica, divertirme, ¿no? Es que cuando estas cosas no se pueden decir en la calle, ¿no? Son muy fuertes y a mí me resulta muy fuerte, claro. Pero es que luego si estás jugando con la broma, pues oye, es que te quedas más ancho que Pancho diciendo estas burradas, ¿no? Entonces yo he intentado divertirme, ser natural y sí copiar un poco a gente pues fenomenal de estas, ¿no? Y es que yo tampoco soy un actor profesional ni nada por el estilo, ¿eh? Yo he dado clases de teatro, pero en talleres pues de 2 horas a la semana, en un grupito con jubilados y tal. Entonces tampoco te puedo decir, joder, hay una técnica que me iría bien o tal, no. Simplemente naturalidad y diversión. Y ir a pasármelo bien y a disfrutarlo. Y pues bueno, pues diciendo estas maldades a veces lo sueltas, ¿no? Que es como, no se lo puedes decir al malo, pero sí se lo puedes decir al bueno para que vea él que eso está mal hecho, ¿no? Es como un poco una crítica, ¿no? Cada vez que digo una burrada de estas, estoy criticándola más que aplaudiéndola, ¿no? Entonces, si eso es una técnica, pues bueno, pues lo será, no sé.
Yo puedo, antes de dar paso a Carmen, comentar que, por ejemplo, todo esto lo hemos llevado a cabo en una casa ocupa, digamos, un casteche, no sé si conocéis, en Euskadi, y claro, ellos venían después de sus trabajos, después de meter sus 7, 8, 9 horas, tú te vas ahí, coges el tren, el metro, media hora, 1 hora, llegas al lugar y haces ensayos. Ellos trabajaron muchísimos ensayos, los protagonistas principales, que son este trío Calavera, 4 días a la semana, una media de 4 horas, entre semana 3, fin de semana 5, era bien complicado. Ellos acabaron hasta las narices de mí, de mis ensayos, de decir, oye, ya me sé el texto, digo, ya, pero es que tenéis, se supone que habéis vivido 30 años juntos, más o menos, habéis vivido toda una vida juntos, me lo tengo que creer. Y también gracias a eso han conseguido ya no solo sacar esa sincronía entre los actores y ese realismo, sino también muy buenas ideas de decir, joder, esto es cojonudo, ¿no? El guión está lleno de garabatos, ¿no? Entonces sí, ahí se ha conseguido mucho, ¿no? Yo les decía, es que es importante que os sepáis el guión, ¿vale? Eso obviamente, ¿no? Pero lo tenéis que hacer propio, y hacerlo propio y sentirlo propio no es cuestión de hacer y estar y conocerte con la persona, no más allá del trabajo de ensayo. Entonces, en ese aspecto también se lo han currado un montón, ¿no? Y luego también el repetirlo tanto nos ha llegado a la diversión que hablaba antes, ¿no? Entonces nos salían cosas ya de, venga, vamos a soltarlo aquí, lo que sea, pim, pam, y luego él pues te va apuntando y dice, bueno, pues esto sí, esto no, y tal. Entonces yo creo que ha sido la diversión más que nada lo que nos ha ayudado a sacar estas burradas, vamos, porque al principio íbamos muy con el guión, ¿no? Muy tal, pero a medida que vas cogiendo confianza y de vez en cuando una cervecita y tal, vas animándote un poco así, y hemos soltado una no, una solo no. Sí, yo cervecita me tomo alguna. Pues yo por mi parte he de decir que ha sido un trabajo de disciplina. Yo no tengo ningún bagaje actoral ni nada. De hecho, lo único que sé es ser maestra, que ya es bastante teatro, ¿no? Pero por lo demás nada. Entonces ha sido ensayos desde 2021. Yo fui, claro, al ser algo que hemos hecho sin compensación económica, necesitas mucha disciplina y compromiso. Entonces yo llevo desde el 2021, desde el primer elenco. Fernando entró más tarde, entonces sí, yo llevaba ensayando ya, pues no sé, muchísimas horas, y a mí lo que me ayudó, sin tener ni idea de interpretación, es servirme de los consejos de algunos compañeros que sí son profesores de teatro y fijarme, por ejemplo, en algunas películas, por ejemplo, ¿Quién te cantará?, con Nayoan Imrik, en la que ella hace de una persona que olvida todo. Entonces yo necesitaba meterme en no entiendo nada, que era difícil, ¿no? Cuando escuchas a este diciendo una burrada y te entra la risa y tienes que poner cara de póker como que no entiendes nada, pues eso, me fijaba en algún personaje así, intentar imitar a los buenos, como no. Y luego pasearme por el monte yo sola, haciendo paseos que me ayudasen a meterme en lo que pudiera sentir mi personaje y sí, ya que no hablo, hacer mucho trabajo en qué momento de emoción está aquí durante la serie, que va evolucionando. Ahora está tranquila. Luego, pues, no voy a hacer spoiler, pero... Bueno, entiendo que... Sí, un segundo. Entiendo que no ha habido muchas tomas, durante el rodaje no ha habido muchas tomas falsas, ¿no? Porque después de tanto ensayo no creo que haya habido muchas. ¿Cómo ha ido rodando? Es que claro, esa es otra historia. En un rodaje convencional pues se puede tirar de 8 a 12 horas fácilmente, son jornadas muy largas. Obviamente haciendo esto como lo hemos hecho y haciendo muchas cosas en 3 semanas que había que hacerlas porque si no hubiera durado años, había que hacerlo muy rápido, por eso también tantos ensayos. Tenían que ellos estar muy seguros de lo que iban a hacer, no tener ninguna duda, y yo tampoco detrás de cámaras porque no había un equipo detrás mío amparándome, no tampoco. Entonces, imaginad que son rodajes de 4 a 8 horas, una media de 5 o 6. Hay escenas más complejas que nos han llevado pues 8 o 10 horas, pero la mayoría de lo que habéis visto se ha grabado en 4 horas, ¿vale? Entonces, hacer eso en 4 horas y con sus cambios de plano, con sus cortes, eran, pues sí, de 3 a 5 cortes, 5 tomas que tenían que salir bien porque si no, no daba tiempo. A veces se podía improvisar, se podía cambiar algo, sí, pero como se suele decir, ¿no? La improvisación funciona muy bien cuando lo tienes todo muy preparado y
Y luego pensad que hay muchos exteriores. Aquí no tenemos un complejo de luces para jugar contra el movimiento del sol. Aquí teníamos que ir a contratiempo para poder hacer todo y que más o menos o de la mejor manera pues encajase dentro de lo que te esperas de una película, ¿no? Que te esperas que si la escena empieza aquí el sol y en la escena no ha pasado tiempo, no acabe aquí, obviamente. Pero una cosa es hacerlo, o sea, una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Entonces, por eso tantos ensayos también que mencionaba. Al final, detrás de cámara solo está el hombre orquesta, que es Haxa. Todo, menos lo he de destacar, menos la música compuesta originalmente para la serie desde Colombia por un chico maravilloso y la actuación que la hacemos los actores, todo lo demás lo hace Haxa. Entonces recalco que teníamos que ensayar mucho para que el día de rodaje él solo estuviera al rodaje. Él ve monigotes, tú aquí la coreografía, pero tú tienes que tener todo, porque con la pértiga, cuando acabe yo la escena, voy a estar yo con la pértiga, que yo no llego, pues soy pequeña, no tengo fuerza. O sea, ha sido una odisea porque los medios eran muy escasos, porque detrás de cámara está él y el que le toque coger la pértiga, una cámara, una pértiga y un micro. Y luego, al haber solo una cámara, había que repetir muchas veces, entonces tenía que ser todo muy dinámico, ¿no? Claro, porque no puedes cortar la calle, viene un camión, pasa la señora, el perro, el gato. Un avión, una moto, sí. un no sé qué, corten, ha salido mal, otra vez. Y los actores no se dan cuenta, pero con los cascos ahí escuchas. Claro. Y digo, si se escucha, se escucha. Y si, por experiencia, ¿no? De llegar luego a edición, a montaje, y se escucha. Y como quien dice, todo lo que habéis escuchado ahí, todos los sonidos, porque claro, en las películas hoy en día es cierto que a veces da la sensación, y sobre todo ya si son dobladas, pues ni te digo, de que no hay ambiente, ¿no? Que no existe vida. Aquí si escucháis un camión, un avión, cualquier cosa, está porque yo quiero que esté. ¿No? Porque parece, mira, ha pasado justo. No ha pasado justo, está porque yo quiero que esté. Sí, bueno, porque justo ha pasado, pero luego la has elegido. Pero... Claro, sí, no, ha habido momentos que ha pasado, pero tú no lo quieres ahí, tienes que cortar y volver a empezar, ¿no? Porque al final, sí. Tú, si parece una obviedad, ¿no? Pero si pasa un avión, un camión, no puedes controlar ni cuándo pasa, ni con qué volumen pasa. Parece un poco de sentido común, pero hasta que no lo ves, ni dices, ostras. Su frase favorita era, una más, perdón, culpa mía, una más. Sí. Y así pues hacías hasta 20 o yo qué sé. Hasta que, ¿cómo era? 3 buenas y nos vamos, ¿no? Sí. Más o menos. Había una pregunta por ahí de hace un rato, sí. Gracias. Esta pregunta me llega al corazón porque es algo en lo que mucha gente no se suele fijar y yo intento procurar en mis proyectos que las localizaciones tengan una importancia capital, ¿no? Y más sobre todo en esta serie en el que las localizaciones son casi un protagonista más, ¿no? Hablan de por sí solas y como ya habéis visto pues intento evitar mucho fondos desenfocados, casi todo está a foco, que es mentira, pero ya me entendéis que vemos todo claramente. Y mira, pues hay 250 localizaciones exteriores en toda la serie, más luego los interiores, y eso ha sido un trabajo pues tan arduo casi como la preproducción de otros departamentos, ¿no? Porque buscarlas, ya sea a pie, por Google, por conocidos, ha sido complejo, ¿no? Obviamente, como digo, no, al igual que los planos, no puedo decir el 100% de las localizaciones dicen algo y son la leche, obviamente no. Pero ha habido un trabajo muy complejo, pues para que lo digan el 70%. A mí lo que me suelen decir también, dicen, eliges las zonas más feas de
todo Vizcaya, es que eliges en otros proyectos, es que te gustan las localizaciones feas. Y digo, no, digo, qué percepción más curiosa, digo, porque para mí no son feas, tienen personalidad, ¿no? Y sobre todo para este proyecto que tenían que un poco transmitir a estos personajes marginales o un poco que viven en paralelo a la sociedad, pero también transmitir el bizarrismo, ¿no?, de estos personajes, como algo curioso en el capítulo 1. No sé si os habéis fijado, porque es que al final esto del cine, claro, es la primera vez que lo ves, el cerebro no da pa todo. A mí me pasa, ¿no?, con películas. En la iglesia no hay un fresco de unos santos, no hay un fresco religioso, ¿no?, digamos, cristiano, no hay una iconografía más que lo puntual, el Cristo colgado. Pero lo que se ve en el mural son unos mineros porque Euskadi y sobre todo Vizcaya, la zona de la Arboleda, tiene una profunda tradición minera, y de entre los mineros sale el Cristo, el crucifijo, ¿no? Porque al final estamos hablando de gente que ha vivido en los barrios obreros, aunque ellos han intentado salir adelante en paralelo, ¿no? Pues buscando sus terapis, que igual hace 35 años les iba muy bien y hoy en día, pues ya veis, sobreviven, ¿no?, apenas. Entonces, pues esta pregunta me gusta, y más que la pregunta, me gusta que te hayas fijado en las localizaciones, ¿no?, de verdad. Había una segunda pregunta, ¿verdad? Que por fin acordé de. O sea, no sé si tenéis segunda pregunta, que tal se me olvidó, pero ahora sí. Esto va para los tres, ahora sí. Si te quería preguntar cómo se siente por fin llevar un proyecto tan local, de Vizcaya, a por fin llevarlo a que tenga un alcance más nacional y tal, sin tener que sacrificar casi nada de su estilo, de la forma de contar y demás, de la esencia del proyecto. Yo me siento súper feliz, ¿no?, de que esto se haya podido ver aquí, pero te voy a ser franco, ¿no?, el conseguir que esto se vea en un proyecto de estas características, o al menos nuestra experiencia, es que está siendo muy complicado, ¿no? Estuvimos en un foro de series que se llama Iberseries esta semana en Madrid, y vamos a intentar a través de ello pues que pueda llegar a otros sitios, ¿no? Vamos a ir a Salamanca el día 23, pero todo a base de picar con un palillo. Yo me siento muy contento, pero es complejo. Aunque a nivel de narrativa es cierto que, claro, nosotros estamos transmitiéndoos a vosotros pues que ha sido rodado en Vizcaya, margen izquierda, pero si os fijáis, en ningún momento, más que algún cameo narrativo como decir Agur o Amachu, realmente la narrativa no está contextualizada en un lugar, ¿no? Al igual que los personajes, hemos intentado hablar de problemáticas y de personajes que viven al margen, que pueden suceder en cualquier sociedad occidental un poco económicamente deprimida, ¿no? Esta gente que, a diferencia de lo que nos vende el cine yankee, los que hacen trapis son unos pringaos, ¿no? Y que ni siquiera te tienes que meter en un clan o en una banda para ver historias de gente que sale adelante haciendo 4 trapicheos cutres y que al final tienen que estar en algún lugar, y que al final, cuando ya eso no les funciona, hay gente que tiene 55 o 60 años y existen, gente que hizo trapis en su época, que no ha cotizado, que no ha trabajado, que no ha seguido la vía legal, ¿no? Algunos que incluso, pues, como este, ¿no? ¿Qué universidad si hemos cogido a este niño de la calle, ¿no? No ha ido ni al médico. Entonces, más, aunque hayamos utilizado nuestros entornos, ¿no?, y nuestras experiencias locales para nutrir a los personajes, la historia hemos procurado que pueda ser quizá no internacional, pero muy extrapolable a otras sociedades similares, ¿no? Aquí en Madrid podría ser los barrios del sur o de la periferia, donde pueda haber unas situaciones más o menos equivalentes. Yo quería hacer dos anotaciones. Una sobre la banda sonora, ¿no? Muy potente, ese piano, ese órgano, esa canción original, Vieja Gloria, me parece que se llama, ¿no? ¿Cómo surge el que alguien al otro lado del océano se ponga en contacto contigo, tú te pongas en contacto con él, y que lleguéis a hacer esta banda tan potente? Pues bueno, mira, esto comenzó con un largometraje que se llama Cobradores, que ya está público por ahí. Ahí pues yo buscaba compositores, al final fue un grupo de 6 compositores, y uno de ellos fue un chico de Colombia que se llama Haider Rojas. Luego ha trabajado conmigo en otros proyectos, un señor muy educado, muy correcto, música clásica, como habéis escuchado, y queda por escuchar mucha música y muy potente, porque hay escenas, obviamente en las escenas
en las que la música suena, en las que no son de transición, pues son escenas potentes, ¿no? Que vendrán. Y surgió por algo tan banal como buscar a músicos por Facebook, ¿no? El resto lo encontré por otras vías, pero parece mentira que quizá, sin el quizá y sin desmerecer el trabajo de otros músicos, es el mejor compositor con el que he trabajado y que ha sido un poco el director, ¿no? Y coordinador de la banda sonora, pues que fuera por Facebook, ¿no? Y este chico, además, que lo he llamado señor porque yo cuando le conocía... claro, los hombres dicen que sois así, no preguntáis las cosas, no sabía ni qué edad tenía, ni qué hacía, ni nada. Pues hablábamos por WhatsApp, me enviaba la música, un señor, un caballero, decía muy educado, muy correcto, música clásica. Pues resulta que me enteré que era un jovenzuelo. Hoy en día, a día de hoy, tiene 23 años el compositor, pero lleva trabajando en la banda sonora desde el 2023. Empezó antes incluso de que nosotros grabásemos el primer clip, incluso, ¿no? De la serie. Y ha sido responsable de pues, casi toda la banda sonora y de coordinar al equipo de los otros compositores. Y a veces nunca sabes, ¿no? cómo es la vida, ¿no? Que te encuentras con esta persona por un grupo de Facebook y que acaba colaborando contigo metiendo horas y horas y horas de forma voluntaria para sacar pues casi de las 2 horas que hay, pues 1 hora y media sean suyas de composiciones originales, ¿no? Y al igual que las localizaciones, pues yo procuro que cuando haya música, excepto las transiciones, pues es música menor, pero que cuando haya música en una escena sea para que brille, ¿no? Y si no, pues oye, que no haya música, pero para tener un acompañamiento, al menos a título personal, prefiero que no haya, ¿no? O si hay música, que vaya con todo, y si no, pues nada, que sean los ambientes, los personajes y el resto lo que apoye la escena. Yo quería que los felicitase de parte mía, por lo menos, porque a mí me ha parecido impresionante la música que he escuchado. Pues le va a hacer ilusión, y yo siempre le intento sacar a la palestra, ya no solo por el trabajazo que ha hecho, sino porque lo ha hecho teniendo 23 años. Yo le digo siempre, yo no entiendo de música. Obviamente, sí, pues como cualquier otro consumidor de música, escucho mucha música, pero no puedo valorarla, entrar a valorar, pero me parece increíble. Y es que tiene 23 años ahora, empezó a componerla con 21 años. Yo con 21 años, no digo que ahora grabe bien, pero con 21 años, si podéis imaginar, hacía una porquería. Y él hace una música que yo digo, qué sensibilidad. Y como bien digo, ojalá esto se pueda ver en otros sitios y verse entera, en circuitos o lo que sea, en festivales o como pueda verse, porque el resto de la banda sonora cada vez va cogiendo más y más fuerza y acaba siendo espectacular, ¿no? Además de que tengo una predilección porque hay muchas escenas musicales, ¿no? En mis obras. Pero le felicitaré tu parte, que seguro que le hace mucha ilusión. Bueno, yo creo que es merecido. Yo quería decir una cosita del chaval de Alfredo, o sea, de Haider, Rojas. Es que no es solo que tenga 23 años. Es que está estudiando psicología, trabaja de camarero, toca el piano y hace de dirección de coros de vez en cuando. O sea, el chaval es un crack. Y él solo allí en Colombia, que claro, se supone que no será pues, su tipo de vida. No es de una familia acomodada, no. Pero es que es un crack, es que no sé de dónde saca el tiempo. Al final, yo siempre digo, ojalá llegase esto a algo solo para agradecerle, porque nosotros después de rodar nos juntamos, tomamos un café y disfrutamos, pero él desde Colombia no tiene esa humanidad, ese contacto humano. Entonces, si a mí me dijesen, vale, yo que sé, con esto conseguís esto, para mí sería que pueda seguir estudiando música, que pueda desarrollar su talento como forma de agradecerle todo lo que ha trabajado. Al final nosotros, para la gente, somos 200 locos, 10 protagonistas, un compositor, 30 colaboradores, pero en definitiva 200 locos amigos que hemos sacado una serie, pero no somos una empresa, no somos nadie, ¿no? Entonces, si pudiera agradecerle de alguna forma, lo mío sería poderle, no sé, costear los estudios de música. O traerle aquí a España de vacaciones o algo, ¿no? Bueno, eso dentro de poco, porque bueno, Hapsa está involucrado ahí en otros proyectos y a lo mejor dentro de poco pues lo tenemos en los Goya o en los Oscars. Ojalá. Y aquí empezó la historia, ¿no? Luego ya no querrá venir por aquí. Oh, sí. Bueno, fuera de bromas. Somos gente agradecida, hombre. Fuera de bromas, quería comentaros también algo sobre el tema del rodaje en la calle. Imagino que sin ningún tipo de permiso. Y no sé si habéis tenido algún problema o han dado facilidades. Sí. A ver, aquí hay mucha tela que cortar.
A ver, es cierto que en Bilbao no es como Madrid, que claro, es una gran urbe. Hombre, si te pones en medio de Gran Vía de Bilbao también. Pero el tema de permisos, pues con un trípode de 3 personas, mientras no obstaculices el día a día de la calle, no hay problema. A no ser, pues lo mismo, ¿no? Pues si grabas en Gran Vía, obviamente ahí sí que tienes que pedir algún tipo de permiso, o cualquier espacio público que pueda aparecer en la serie, todo eso lo hemos gestionado muy bien, o escenas violentas, no como las que se han visto, ¿no? Sino mucho más violentas que puedan escandalizar o generar un escándalo público. Pues para bien o para mal lo hemos intentado hacer bien, o yo creo que lo hemos hecho bien gracias a hacerlo mal en otras ocasiones, ¿no? Ha habido momentos en el final de Cobradores, habíamos simulado como un suicidio y ahí se vino 2 coches de policía, la ambulancia, se armó ahí un cifostio del copón. Y aparece desenfocado para no incumplir ninguna ley, ¿no? Por si acaso, quién sabe, está lejos, pero ahí se ve en el final de Cobradores cómo llega la policía, la ambulancia y no es producción, es la mala suerte que tuvimos, ¿no? Esta vez lo hicimos bastante bien, cuando la escena de la mamada sugerida, que obviamente ahí no se veía nada ni se ve, por ejemplo, tuvimos un problema y es muy curioso, ¿no? La anécdota. Bueno, el problema y que nos insultaron también. Cuéntala. Estábamos que allí, tú hablas mejor que yo. Yo estaba con mi ropa normal porque hacía frío y luego tenía lo que es la ropa del personaje. Y estábamos ahí haciendo, bueno, pues esto, ¿no? Lo que habéis visto más o menos. Y bueno, nos insultaba una señora allí, ¡va, cerdos, tal! Bueno, digo, señora, estamos aquí con un trípode y tal, bueno. Y ahí se quedó, llamó a la policía, pero en ese momento apareció un tío, un chaval con una bicicleta y se chocó contra... bueno, empezó diciendo, a mí no me grabes, a mí no me grabes, a mí no me grabes. Y se fue, yo pensaba que le conocía, yo digo, le está vacilando, será un amigo de él. Y cogió con la bicicleta y se chocó contra... A ver, iba perjudicado. Sí, el trípode. Y yo estaba ya, bueno, yo estaba un poco lejos y tal, y ya llegué allí y le digo, tú... Digo, ¿quién te crees que eres tú? ¿Eres algún tío importante? Estoy aquí yo sudando como un perro, me cago en Dios. Vengo con la bolsa 3 horas con ella y te van a grabar a ti en vez de a mí. Digo, pero vamos, hombre. Entonces... Bueno, fue el segundo día de rodaje. Segundo día de rodaje, quitando transiciones, cositas. Segundo día de rodaje nos pasó eso, casi se carga la cámara. Y porque tenemos aquí a Fernando que se pone ahí y es como un perro guardián que te espanta un poco a la mala gente. Digamos, pero si no no sé qué hubiéramos hecho también. Que encima parezco un patriarca y tal, y bueno, pero, pues el chico era de esa etnia también. Claro, se creen con muchos derechos en ese aspecto, ¿no? Y cuando se fue... Al de nada, 1 minuto, apareció la llega policía. Como veis, encima es un sitio que está como por encima de la autovía, no sé qué, y digo, joder, aquí este coche de policía, joder, ¿cómo lo han metido? Porque no es una carretera, ¿no? Sí, es como un puente por encima de... Un bidegorri, un camino de bicicletas. Y eso, es como una pasarela larga encima de... Y yo, joder, mira, qué rápidos, qué eficientes, ahí vienen a por este cabrón que casi nos revienta la cámara. Yo no sé qué hubiera hecho si nos revienta la cámara ese día, me vuelvo loco. Y no, y dice, oye, ¿qué estáis grabando? Y salta la chica, ¿no? Eider, ¿no? La actriz que aparece, y dice, bueno, en la calle se puede grabar, ¿no? Y le dicen, sí, pero no cualquier cosa. Y venían por nosotros. Digo, no, gente, mire. Y le dije, mire lo que quiere. No, obviamente no había nadie. Le dejé mirar y dice, vale. Así que cuando se fue le dijo la actriz Eider, dijo, pues mire el Instagram, suscríbase. Vamos a tener a la policía detrás a cualquier cosa, madre mía. Pero bueno, sí, otras veces han llamado también, cuando otra escena que hicimos también. Ahí estaba avisado, ahí estaba. Sí, ahí teníamos unos carteles puestos y se había avisado. Ahí estaba gestionado con la policía y aún así vinieron, bueno, si quieres contar, sí, curioso en 200 también. días de rodaje, sin ser nada que ponga Netflix, al final somos 3 tipos con una camarita y una pértiga. La gente ve cosas, no se da cuenta de que es un rodaje, aunque ponemos carteles, y hemos ido aprendiendo. En 200 días han llamado a la policía varias veces y han pasado cosas. Les parece real, entonces nos daba ánimo, decíamos, joder, pues tan malos no somos, ¿no? Pues si se lo están creyendo, ¿no? Pues... Al final intentábamos atajar, si íbamos a rodar una escena fuerte que podía asustar, ya porque salen armas, que son azules, pero bueno, si salen armas o alguna escena violenta, llamábamos a la policía, decíamos dónde íbamos a estar, qué íbamos a hacer para subsanar posibles
pues que viniesen, aunque aún así había gente que no se daba cuenta y seguían llamando y bueno, pues educadamente decir, esto es algo que hacemos, pero está todo bajo control. Sí. Lo curioso fue que en una escena bastante violenta del episodio 7, que participa Carmen y Fernando justamente, pero no vamos a hacer spoiler, pues bueno, llamaron, habíamos avisado y ahí llegaron y nos dijeron, oye, sois vosotros, no sé qué, ¿y habéis estado en tal sitio, en tal calle aquí cerca? No, hemos estado aquí todo el día, desde la primera hora de la mañana hemos estado aquí, ¿no? Pues igual llevamos 6, 7 horas ahí. Ah, vale, se miran entre ellos y, oye, ¿y por qué ha pasado? No, nada, y se van acelerando. Digo, si estaba pasando algo similar, mal. En otro sitio, pero de verdad, vamos. Sí. Bastante, y era algo bien. No vamos a contarlo aquí para no estropear un poco la trama, pero bien, duro. No, si estaba ocurriendo algo similar, pues una pena. Mala hostia. Ese día nació mi sobrinilla neta. Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Que desde aquí que casi no se ve. Bueno, yo quiero que... sí. Esto es una curiosidad personal y seguramente es de formación profesional por el trabajo en la música, ¿no? Pero, o sea, lo de las camisetas de los Ramones y los Sex Pistols y tal, ellos muy rockeros no parecen, pero sin embargo, ¿de dónde viene? Bueno, pues una viene de una tienda que nos donaron y las otras son mías. Casi. Sí, a nivel de personaje, ¿no? Bueno, eso lo decidió él. Yo le enseñé las mías y él va eligiendo. No son rockeros, pero sí que es cierto que hay mucha... O sea, no necesariamente tienen que ser rockeros para disfrutar de esa música, ¿no? Y sobre todo la gente de esa época, yo creo que tiene un vínculo muy cercano y no hemos metido una de escorbuto porque no teníamos a mano. Y porque no tenemos los derechos. Claro, al final todo lo que suena son Viejas Glorias, que es la canción que nos han compuesto específicamente para la serie, y luego nos han dejado otros grupos que usáramos la música. Entonces, no puede sonar escorbuto porque no podemos pagar los derechos de usar escorbuto, pero gente, ya os digo, 30 colaboradores que desinteresadamente nos han dejado usar su tienda, su taller, su carnicería, su música. Tenemos algo bastante curioso, y es que los sombreros de los personajes están hechos a mano. También es un símbolo curioso, ¿no?, de estos personajes, ¿no? El sombrero, es que se han quedado en otra época, es que ¿quién lleva sombrero hoy en día? No es común. Y los sombreros nos los hizo un hombre de Bilbao que se llama Ángel Amor, bien, muy majo, muy amable, nos dijo, os lo hago a medida, no sé qué. Y nos enteramos de que ese hombre había participado en muchas megaproducciones, por un lado, que yo me quedé asombrado, y por otro lado es que había participado en la creación de Los Cuernos de Maléfica, de la película de Disney, y sin saberlo nosotros, y este hombre que no tiene ninguna necesidad, ¿no?, de ayudarnos, ni que está en otro estatus absoluto, y que hemos encontrado de casualidad, además, nos está ayudando, y no es que nos ayude con 1 o 2 sombreros, sino con 7, y no que tiene hechos, sino nos dijo, no, hechos no podéis mirar, pero os lo hago a medida. Y yo, por eso que a veces hay que dar 1000 veces gracias a mucha gente que ha hecho que esto sea posible, ¿no? Ya sea con un poco más, un poco menos, me da igual, ¿no? Pero que algunos casos en especial te sorprenden sobremanera. Bueno, yo quería, digamos, si no hay otra pregunta, cerrar. Ahora hay 2 preguntas más. Bueno, primero allí atrás. Yo quería decir una un poco, sí, personal, pero que me gustaría saber, en plan, ¿cuál fue tu pensamiento, tu idea inicial para embarcarte en este trabajo? Vale, pues en el aspecto profesional podríamos decir que es porque, a pesar de haber hecho cortometrajes, largometrajes, documentales y de ficción, haber conseguido pues un centenar de galardones y chorradas en festivales, pues la industria no te abre, no es que no te abra la puerta, es que ni quita el cerrojo, ¿no? Por si acaso vas ahí con un ariete que también esté cerrado. Eso en el aspecto profesional, eso ha sido lo que impulsó a hacer la serie, y como decimos en Bilbao, se suele decir que somos muy brutos, ¿no? No hay cojones, que no hacemos una serie, que no hay cojones. No lo recomendaría, pero bueno, ya que no hubo cojones, pues lo hemos hecho. Eso en el aspecto profesional, ¿no? Y en el aspecto temático,
podría decir que es que, joder, es cierto que mis historias siempre son un poco tristes o deprimentes, ¿no? Y como he dicho antes, pues quería hacer una historia de unos personajes atascados, ¿no? Solo que luego le hemos dado este rollo tan puncarra, pues también gracias a los actores y también a gente de familia. Al final, mi padre, mi abuelo emigró de Extremadura y todo lo que vivieron era una locura. O sea, todo el tema de droga, política, violencia, y no es tanto esas temáticas, sino qué efecto han tenido en ciertas personas que se han quedado un poco atascadas en las mentalidades derivadas, ¿no?, de esos problemas, ¿no?, que de 30 años después no han cambiado el chip, ¿no?, que siguen siendo como si se creen que tienen una banda y son 4 pelados, ¿no? Eso es un poco la inspiración o lo que nos ha movido a hacerlo. Y venga, la última. Me presento, soy María Prat. Primero de todo, felicitaros, ¿no?, por todo lo que habéis hecho y con ganas de... Gracias. Gracias. Me gustaría preguntaros una cosa que se ha hablado antes, que es sobre la distribución, ¿no?, de la serie. Habéis hablado que es una distribución de una compañía italiana, y si no me equivoco, por Italia y Latinoamérica. ¿Qué compañía es esta y cómo se va a distribuir? ¿En una plataforma? Pues mira, el objetivo es llevarlo a plataformas, ¿no? Pues especialmente pues, las plataformas más de cine de autor, como pueden ser Filmin, Movie. Hoy en día también hay plataformas de segunda línea que tienen cine de autor, pero vamos a intentar enfocar un poco a las interesantes, ya no solo por el rédito, porque rédito no es mucho, aunque realmente no, las plataformas estas no pagan mucho por meter sus obras, pero por el estar ahí, que es lo interesante. Y la distribuidora se llama Cinemaset, es una distribuidora italiana, pero que trabaja mucho en todo el mundo hispanohablante, pero no en España, sino en Latinoamérica e Hispanoamérica. Bueno, pero ha sido desde hace... ¿Cuánto tiempo llevamos? Como un mes y medio. Un mes y medio. Todavía no hemos visto ningún resultado así. Pero bueno, suponemos que está trabajando ahí a tope por nosotros. Sí. En realidad nosotros hemos venido a Madrid también a participar en Iberseries, que ha sido un foro donde hay productores y distribuidoras, para dar salida a nuestra serie, a este trabajo de tantos locos, para decir, estará mejor o peor, te puede gustar más o no, pero lo hemos hecho, y si hemos hecho esto con 4 perras, como se dice, pues puede tener cabida en algún lado para que nos dé un impulso a hacer siguientes producciones. Aunque las siguientes no sean tan macarras, tan punks, ¿no? O sea, obviamente a la hora de escribir un guión pensado para venderse, pues obviamente hay que cortarse un poquito, ¿no? Adaptarse un poco a los medios y engañarles para contar lo que tú quieres contar. Pero sí, el objetivo al final es poder hacer algo, ¿no? O sea, al final todos queremos vivir porque para vivir necesitas dinero, ¿no? Y una reflexión triste es que, joder, pareciera que no hay una clase media en el cine, ¿no? O no te comes los mocos o estás muy arriba, ¿no? O vives con esta incertidumbre que ojo, que ya es más que nosotros, pero de no saber cuándo vas a volver a cobrar. Y digo, obviamente, el gaffer, el de luz, el de sonido, bien, pues no hay problema. O no hay tanto problema, ¿no? Pero es cierto que los puestos súper creativos, como pues el compositor, el director, el guionista, los actores, pues sufren mucho de este fenómeno, ¿no? Que parece que solo tenemos la clase alta o élite, o ni siquiera élite, pero acomodada muy tranquilamente, flotando por encima del medio, ¿no? Y en el centro, que sería la vértebra, ¿no?, de cualquier otra industria, que sería la clase media o promedio, un poquito arriba, un poquito abajo, parece que no existe, ¿no? Es complejo entrar en esta industria tan hermética, y nosotros igual somos unos idiotas por haber intentado entrar con una serie, por un lado, que en festivales tiene un recorrido muy complejo porque no hay muchos festivales de series, y por otro lado porque lo hemos hecho así de puncarra, ¿no? Podíamos haber tocado un cine social más naturalista y tocando los temas sociales pues que son más comunes o más convencionales, pero bueno, como digo, indiferente no creo que deje, y sobre todo el resto de la serie pues cada vez es un poco más macarrilla, pero centrándose al final, si nos aterrizamos, nos centramos en temas sociales, solo que desde el punto de vista de personajes pues bizarros, ¿no?, particulares. Muy bien. Llegados a este momento, quiero preguntarle una última cosa, que tengo entendido que la cámara llegó al final pues casi un poco de casualidad, ¿no? Que nos cuentes esa historieta y ahora ya después despedimos. Vale, pues mira, la cámara es un modelo 2015
no sé qué tal lo habréis visto el resultado, pero bueno, no es una cámara obviamente ni por asomo de primer nivel, tampoco costó 300 euros, pero ya me entendéis, no es una red, no es una cámara estupenda. Y lo que sucedió con esta cámara es que pues hace 6, 7 años se dio un golpe, se volvió loca y de pronto funcionó muy bien. ¿Qué pasa? Que ya últimamente, en los últimos meses de rodaje, empezaba a hacer cosas raras, pero esto de que lo apagas, ¿no? En plan, como los personajes harían un par de hostias y lo encendemos, venga, como la televisión, funciona. Cuando estaba grabando los créditos finales, que si os fijáis son créditos en negro, pero los del capítulo 8, que sí que tienen imagen, empezó a hacer cosas raras y lo que es el anillo de enfoque se estropeó. Entonces, pues sí, obviamente graba, pero es inviable, es impracticable porque no puedes enfocar, no puedes, parece una tontería, pero eso te limita, pues a no ser que quieras hacer un vídeo plano, pues no puedes hacer gran cosa. Y obviamente, como en todo lo que sucede en este mundo, arreglar esta cámara es un pastizal que cuesta más de la mitad de la cámara, ¿no? Entonces ahora estamos en esa situación en la que realmente ni siquiera tenemos cámara, tenemos el proyecto y hay que intentar sacarlo y moverlo y que se vea en cualquier sitio. Hoy en día estamos aquí, que es un lujo y es una pasada, pero nosotros también estamos procurando que se pueda ver pues, en Colombia, en México, en un centro cultural, donde sea, para poder generar debate también alrededor de estos 2 primeros episodios, porque entendemos que es una serie y no podemos poner los 8. Y el objetivo final es que, joder, que menos que esté en Filming, que esté en Movie, que esté en plataformas de streaming en el que la gente valora un cine diferente y que aunque no se pueda esperar y sepa que no va a recibir un cine Hollywood o un cine, ni siquiera Hollywood, ¿no? O un cine producido con una productora y 5 milloncitos como se puede hacer en otras obras aquí en España, que tendréis el gusto de disfrutar pues, en esta sala, pues que oye, pues tiene su personalidad, ¿no? Al menos eso al menos no nos lo quita nadie. Y bueno, yo quería dar las gracias a Ildefonso porque joder, pues, sabemos qué películas vienen aquí que son de un nivel top, ¿no? Habéis visto los trailers, yo digo, joder, no, pues qué vergüenza, ¿no? Ahí ahora que estamos nosotros. Claro, detrás de eso hay muchísima pasta y muchísimas personas, no es por decir que lo nuestro es la leche solo por no tener medios, no, eso es una tontería. Y entonces para nosotros, pues es un honor estar aquí, que no es por decirlo, y es un honor estar en cualquier sitio, que es cierto, pero al final, joder, pues que te abran la puerta en la Complutense es una gozada, que además tenéis la facultad súper chula porque nos hemos ido ahí a investigar porque tenemos esto más que requete visto y la tenéis súper guay, ¿no? Mi facultad, la verdad, que tristemente no tiene tanta personalidad como la vuestra ni tantas cosas bonitas como galerías fotográficas, grafitis chulísimos, y la tenéis súper cuidada, ya aparte, ¿no?, de proyección y 1000 historias. Y también tenemos pendiente una investigación muy seria que va a ser el almuerzo de hoy, a ver qué tal lo servís, que yo creo, me han dicho que también está muy bueno. Bueno, pues llegado el momento, quiero felicitar de nuevo a los invitados de hoy y quiero que felicites al autor de la música, de la banda sonora de la serie, y quiero agradecer especialmente su presencia aquí. ¿Por qué? Porque cuando veis vosotros aquí otros directores, otros actores, otros guionistas, vienen de Murcia o vienen de Barcelona o vienen de Galicia, como hemos traído gente, pero se le paga el hotel, se le paga el viaje, se le paga, que no nos vas a pagar nada? Se le paga el taxi, se le paga todo, y entonces están aquí de una forma completamente desinteresada, que eso no lo hace todo el mundo, Entonces pido un último aplauso para nuestros invitados de esta mañana. A vosotros. Desearle a vosotros también por aguantarnos. Desearle mucha suerte y decir que esta es vuestra casa y que esperamos volver a ver nuevos proyectos aquí y que bueno, que dentro de poco que te vayamos a ver estés en la Academia de Cine ahí recogiendo premios. O recogiendo patadas, lo que sea, pero oye, algo, que sea algo. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos a todos vosotros. el lunes que viene. Me parece que tenemos una de estas películas que hemos visto, la primera o la segunda, no sé si Reversión o Subsuelo, es el lunes que viene. Bueno, ya entrando en la página de la facultad, en la primera página ahí pone agenda y ahí vienen los eventos y ahí vienen los proyectos y todo. ¿Perdón? ¿Con Jaime?
Llorente. Sí, viene Jaime. Sí, viene Jaime Llorente al coloquio y el director también. Qué guay. Bueno, pues gracias, ¿eh? Muchas Gracias gracias por a venir, de vosotros. verdad. Venga, gracias. Y a reivindicar el cine underground, me cago en la leche. Gracias por Muchas gracias. traernos, por abrirnos puertas. Que te quería preguntar, ¿cómo